¿Qué show, amigos? Bienvenidos al DEPA. En esta ocasión de Muy buena Archivos, segundo capítulo. Tenemos un invitado muy especial. Aquí con nosotros Manuel Acuña. No sé, Timmy, si quieras. Sí, Manu, que bueno, nosotros lo conocimos ahí en el ITESO, con nuestro maestro, un referente para nuestra generación, gente que a lo mejor se quiere acercar también al cine de no ficción. Y bueno, egresado de Comunicación y Artes Audiovisuales. Sí. Que tiene un buen recorrido en el cine de no ficción, Expiatorio, El silencio de mis manos, que ahorita está en ruta, si no me equivoco. Sí. Desde el año pasado. Y bueno, la verdad quería preguntar como ha sido un referente como para nosotros y para muchas personas de la carrera, ¿cómo fue como tu primer acercamiento a esta área, ¿no? A esta carrera de los audiovisuales, que justo ahorita lo estábamos comentando antes de iniciar, que luego mucha gente como que le tiene mucho miedo o a lo mejor inseguridad de cómo va a funcionar, cómo me acerco a ese medio, de qué voy a trabajar, obviamente. Sí. Y pues sí, o sea, cómo fue esa decisión, primera decisión, ¿no? No tan, a lo mejor, tan pensada, elaborada, o a lo mejor sí, pero que te llevó a estudiar como esa carrera acá en el ITESO. Bueno, pues gracias por la invitación. Ahora sí, yo estoy muy encantado de estar aquí, de platicar con ustedes. Creo que estos espacios son súper valiosos. No solo para mí, sino creo y espero que también lo sea para las personas que lo puedan escuchar, que quizá resuenen algo y quizá con esperanza de que esto se pueda todavía seguir dialogando fuera, ¿no? Que creo que también este tipo de formatos son los que es algo que lo permiten, ¿no? Entonces, muchas gracias a los dos por esta oportunidad, por abrir el micrófono también y permitirme aquí pues cotorrear con ustedes, claro, porque ustedes me dijeron, esta es una charla, esta es una plática, y así lo estoy tomando en realidad. Entonces me siento muy cómodo, muchas gracias. Y bueno, pues a ver, yo digamos como la incursión con el cine fue una... Bueno, hace tiempo que no me preguntaban esto y hace tiempo que no lo recordaba. Creo que estuvo ahí mucho tiempo como medio oculto y también estuvo como siempre presente, ¿no? Yo recuerdo mis primeras aproximaciones, pues en realidad cuando estaba en la preparatoria, ¿no? Y yo quería ser fotógrafo, yo quería ser fotógrafo visual, es decir, quería hacer foto fija, ¿no? A mí todo lo que tuviera que ver con imagen y con diseño y con postproducción, ¿no? Edición de fotografía, bueno, yo me la pasaba ahí horas y horas y horas, ¿no? Yo no creía que el cine se pudiera estudiar, yo no sabía que se podía estudiar, y mucho menos sabía que existían carreras para profesionalizarse en eso, ¿no? Entonces, un profesor, y es muy lindo. Quizá en algún momento tomaremos eso, porque también ahora que yo soy docente, que soy profesor, pues también es otra carrera en la que he descubierto y que me llegó de manera muy inesperada y la he querido mucho. Pero yo en mi crisis de adolescente, queriendo intentar la vida adulta ante la universidad, yo me planteaba estudiar una carrera de fotografía pero había algo ahí como que sentía que me limitaba, pues, ¿no? O sea, me limitaba bastante. Yo como que no solo era foto, sino como que necesitaba algo más, ¿no? Y un profesor me dice, ¿y ya revisaste las carreras de artes audiovisuales? En mi vida había escuchado eso, no sabía qué significaba.
Jamás tampoco me imaginé que yo pudiera estudiar artes, ¿no? Porque también estudiar eso es como, bueno, ¿qué es eso, no? Y eso cómo se trabaja, ¿no? Entonces, veo el programa de artes audiovisuales y tan solo ver que podía aprender sobre guión, sobre escritura, sobre imagen, sobre video, sobre actores, sobre dirigir, Yo todavía lo recuerdo y fue una emoción que se me encimó de una forma que ahora tal vez traduzco como pasión, ¿no? O sea, como una cosa ahí que poco a poco se iba desenvolviendo, ¿no? Y entonces ya se me puso ahí como una espinita muy clara, ¿no? Y empecé a hacer muchos ejercicios. Yo era ese morro que estaba en la prepa grabándolo todo, ¿no? Y editándolo y haciendo y poniendo música y así, ¿no? Muy chistoso. Sí. Entonces era como algo que estaba como muy cercano a mí, la verdad. Entonces, claro. Cuando yo pues descubro que además lo puedo estudiar y que eso lo puedo profesionalizar y que eso también lo puedo en su momento quizá vivir de ello, pues cambió mucho el rumbo de las cosas, ¿no? Y en ese momento dije, es esto. Y quiero intentarlo por aquí. Como que realmente fue como una decisión muy rápida en el sentido de esto sí lo quiero, ¿no? Soy una persona muy indecisa en muchas cosas personalmente, pero cuando descubro algo que realmente quiero, soy súper testarudo, ¿no? Entonces es como, eso lo quiero, eso lo siento que puedo hacerlo y me empeño, ¿no? O sea, y ahí estoy. Entonces, así empecé. Entonces empecé a investigar, mi primer contacto fue en el Departamento de Imagen y Sonido en la Universidad de Guadalajara. Ahí estudié un diplomado, recuerdo, que fue para también entender si realmente esto era algo que me gustaba. Historia y análisis de cine, ¿no? Historia y análisis cinematográfico. Esos fueron mis primeros acercamientos. Ahí descubrí el neorrealismo italiano, descubrí ¿cómo se llama? Como todas las referencias que en ese momento empezaban a ser como muy importantes para estudiar y entender el cine, ¿no? Tarkovsky, Kieslowski, toda esta gente como, ¿no? Como muy ahí. Y yo estaba sorprendido de lo que estaba viendo, ¿no? De pronto otro profesor ahí mismo se para y nos presenta La Noche Americana, ¿no? De Fellini. Y el hombre súper lindo con una boina hermosa se acerca enfrente después de haber visto una película tan bonita y se suelta a llorar y dice, ¿no les parece que el cine es tan lindo? Y a mí me cautivó mucho, me emocionó tanto, que él se emocionara tanto, que yo dije, yo quiero hacer esto. O sea, yo quiero hacer esto. No sé desde dónde, no sé desde qué parte, pero yo quiero hacer esto, ¿no? Y me atrapó mucho el cine. Me atrapó en ese momento y he estado haciendo todo lo posible a partir desde entonces, ¿no? Sí. Hasta que descubro que la primera carrera en el ITESO justo se abre como artes audiovisuales, porque después que me meto al cine digo, sí, me encanta el cine, pero ¿qué más puedo hacer con esto, no? O sea, como ¿qué otras variantes puedo tener con ello? Y a mí algo que me sedujo mucho del ITESO es que daba una propuesta que no solo se cerraba a algo cinematográfico, sino que se abría a otras posibilidades, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y entonces como también dije, bueno, creo que aquí podría ser, ¿no? Entonces ahí empezó un poco como mi aproximación, ¿no? Súper. La verdad es que siempre como que inicia con algo, ¿no? Algo como la foto. Sí. O sea, que quieres transmitir algo, quieres contar algo, o una necesidad de retratar algo que va en tu vida cotidiana. Y después surge como esta necesidad de encontrar más maneras de saber expresar lo que sientes. Siento que el cine te brinda eso, ¿no? Como una amplia baraja de posibilidades para poder expresarlo. Y justo a mí me pasó como similar, ¿no? O sea, con la foto.
Digo, la neta no soy fotógrafo, pero sí bueno, un inicio. Ajá, me pasó similar y también como que también me surgió esa chispa de, ay, ¿qué más podré hacer con la imagen? Y también caí en el diplomado de historia y análisis. Ah, mira. Que me acuerdo de un profe que se llama, no sé si sigue ahí o si te dio a ti también, que se llama Carlos Torrico. Claro. Que fue el primero. Y justo con él dije, no manches, esto está increíble, o sea, porque te va contando como toda la historia del cine. Y justo en el episodio pasado con Dani lo platicamos, que la historia del cine es muy, muy linda, ¿no? Sí, claro. Es muy linda y muy lindo ver cómo diferentes personas se han atrevido a contar diferentes historias y así. Entonces yo también dije, no manches, me quedé como impresionado de la magnitud que tiene, aparte ahora en nuestros tiempos, ¿no? El cine que puede comunicar muchísimas cosas, de muchísimos temas, de lo que tú quieras, pero sí siempre como que nace de ahí, como de una necesidad o un gusto. Sí, pues hasta un hobby, ¿no? Un hobby. Como que lo vas desarrollando y poco a poco va creciendo algo más serio que se puede convertir, como dices tú, en algo, pues una carrera, ¿no? Vaya. Sí. A mí también, pues desde la foto empecé, digo, es algo que todavía persigo y me gusta mucho, pero a mí me pasó algo que, no sé, o sea, como que yo veía el cine algo súper lejano y yo veía películas y me gustaba mucho, pero no lo veía algo como tan real. Entonces yo pensaba como, o sea, está muy padre, pero... Pues, sí, puede ser un hobby, nada. Ajá, ¿no? O sea, de que no voy a estudiar cine. O sea, lo veía súper alejado, no veía por dónde, no veía esa escalerita, que tal vez en otras carreras lo ves más fácil o te han platicado porque es más común. Y es por eso que me fui por el ITESO, justo porque proponía un plan más amplio, puede hacer diferentes cosas, no solo era cine. Entonces, como que en ese me sentí más cómodo y fue ahí donde descubrí el cine y como empezó a desarrollarse y decía, oye, esto sí se puede, o sea, es posible hacerlo. Obviamente tiene dificultades, pero ya no era algo tan lejano. Entonces creo que también justo lo del ITESO, la carrera que tiene muchas opciones, muchas perspectivas diferentes, me ayudó mucho como a encontrarlo por ahí. Pues como que lo retomé, porque al principio yo era mucho como, no sé, me pensaba en hacer foto deportiva, por ejemplo, como cosas así que yo veía que se podía hacer, porque yo los veía, ¿no? De que veía algún partido o algo y hay un vato. Y ya sí. Claro. Pues, lo veía posible. Vaya. Claro. Que yo ahí voy a decir algo porque justo cuando yo ingreso al ITESO a estudiar, ofrece un panorama de muchas posibilidades, pero yo también me daba cuenta de que mientras más avanzaba, mientras más sabía, mientras más estudiaba y mientras más referentes tenía, menos cercano me sentía a la misma carrera. Sí. O sea, porque yo realmente lo que quería era cine. O sea, yo lo que quería era cine y esa no es una carrera de cine. O sea, tiene muchas otras áreas, ¿no? Yo me planteé varias veces salirme de la universidad, ¿no? De la carrera e irme a otros lados y hacer, ¿no? Me detuvieron y me detuvieron porque había que hacer una peli, ¿no? Entonces me dijeron, ¿quieres ser fotógrafo de la peli? Y yo dije, bueno, ya por fin tengo una oportunidad de meterme, ¿no? Entonces también creo que uno va perfilándose como el tiempo también y las oportunidades y herramientas que uno va teniendo en el momento en el que va explorando, ¿no? Entonces, creo que también entrar a una escuela lo que te permite es eso, confrontarte de alguna forma para poder tomar una decisión que después mantendrás a trabajo en un futuro, ¿no? Sí. Pero que para mí también, así como les escucho, pues también uno va buscando como partecitas, ¿no? Y las va recopilando para entonces llegar a un punto en el que dice, bueno, si era esto, ¿no? Realmente, ¿no?
Entonces, para mí era un tanto complejo porque era como, bueno, ¿y cuándo vamos a ver esto, ¿no? Y ahí me di cuenta que la universidad, curiosamente, ¿no? Universidad, ¿no? Universo, universalidad, ¿no? Como esta cosa como del todo, ¿no? Y que es muy complejo de abarcar todo, ¿no? Yo decía, pues es que no va a ser así, ¿no? Yo más bien tengo que buscarlo por mi cuenta, ¿no? Y eso también me ayudó a definir todavía más el rumbo y pues lo que realmente quería hacer, ¿no? Sí. Entonces, fue lo que yo fui tomando desde ese diplomado en el DIS, como también en el ITESO, como también en la ICTV, como también en un montón de lados que fui yo como agarrando cositas y he estado agarrando cosas, cursos y talleres y un montón de cosas que te van como perfilando, que yo creo incluso en una universidad enfocada en cine igual hasta cierto punto te deja cosas, pero no pues uno, bueno, siento yo que uno no termina por quedar satisfecho del todo, ¿no? Es que me acordé pues como de lo que decías. Sí, justo, creo que también me pasó eso al principio de la carrera, como que hay muchas perspectivas, muchas cosas que al principio son muy enriquecedoras, te vas nutriendo, vas viendo y conforme vas avanzando, pues ya empiezas como a inclinarte a ciertas áreas, pero al mismo tiempo hay otras cosas que ves en la carrera que tal vez dices, pues esto no me gusta tanto, pero pues es parte de la carrera, de lo que vas viendo, pero justo como ya vas avanzando, empiezas a rechazar algunas cosas tal vez, y también pues de varias cosas que hay, o sea, yo ahorita todavía me siento un poco perdido incluso, porque pues hacemos diferentes cosas, entonces dices, no sé si me gusta más esto que esto, porque pues ahora sí que hay en lo audiovisual, como lo platicábamos hace rato, es muy amplio, hay muchas cosas que puedes hacer, que como cerrarte a algo, ya también como que sacrificas otras cosas, no sé, ahora sí que también cambio de tema, ahorita que comentabas lo de, porque hiciste una maestría, ¿no? Sí. Eso está interesante porque yo también me lo planteé y realmente nunca como que desarrollé ese pensamiento, vaya. Pero para preguntarte, ¿no? Es como tu experiencia con la maestría. Claro, es que justo ahí es cuando realmente estudié cine. Ya, ok. O sea, yo empiezo desde la preparatoria, o sea, ¿cuántos años tienes en la prepa? De 15 a 18. 17 años. O sea, ahí empieza, ¿no? 17, sí, claro, entre 16 y 17 años. Entonces yo ahí empiezo, paso al diplomado, paso a otros cursos, paso muchas cosas en la carrera y demás, pero yo necesitaba, o sea, yo quería quitarme esa espinita de realmente estudiar cine y saber qué significa eso, ¿no? Y bueno, yo la ICTV, que es la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños en Cuba, ¿no? Ese es el nombre completo, ¿no? Pues es una escuela que es muy interesante, es muy importante también a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, como una de las escuelas que más proponen a nivel cinematográfico. Es un gran referente en Latinoamérica y por todo su contexto también, ¿no? En un país que ha sido muy difícil mantenerse los últimos años, las últimas décadas, y aún así sigue resistiendo y aún así sigue creando, ¿no? Y en ese contexto está la escuela, ¿no? En San Antonio de los Baños, donde juntan a mucha gente de todos lados, de hecho le llaman la escuela de todos los mundos, donde van personas de cualquier parte a estudiar y a hacer cine. Para mí entrar a esa escuela fue el momento en el que por fin me quité como esa espinita que yo tenía de realmente estudiar cine. Y la verdad es que fue fascinante porque pues estaba al lado de puros ñoños que consumían, hacían, veían, hablaban, discutían, escribían todo sobre cine. Entonces, todos los días había que ver una película, todos los días había un conversatorio, había gente exponiendo cosas, uno produciendo, o sea, era una cosa de cine 24/7, ¿no? Yo estudié ahí una maestría también porque estaba desarrollando mi primer largometraje que se llama El silencio de mis manos, que yo estaba trabadísimo, no sabía cómo hacer. Sí tenía muchas referencias de lo que había estudiado, ¿no? De lo que mi universidad me había dado, pero no obtenía
como, pues sí, como esas herramientas mucho más prácticas y técnicas o incluso hasta narrativas de poder llevar eso a la realización de una película, porque ya no se trataba de hacer un corto o un proyecto, ¿no? Sino era algo que para mí era súper importante y que además necesitaba demasiado trabajo. Entonces yo entro ahí y para mí es como que me da la vuelta tremenda, ¿no? O sea, me doy cuenta de que dije, mira, de esto se trata, ya entiendo. Estuve a punto de quedarme, de volver a estudiar ahí. Me ofrecieron quedarme como la mitad de esos son cursos regulares, que es como lo similar o lo más cercano al nivel licenciatura, nada más que allá es intensivo y duras 3 años, ¿no? Me ofrecieron quedarme para el segundo año, o sea, pasar todo. Yo ya hubiera pasado el primero, me quedaba en el segundo y terminaba el tercero, ¿no? Que el tercero es cuando haces tu tesis, ¿no? Pero bueno, yo tenía este proyecto, la peli a medias, y pues yo no podía quedarme, yo tenía que regresar a terminar la película, ¿no? Pero ahí me di cuenta aprendí un montón, ¿no? Aprendí a darle formalidad a los procesos creativos, aprendí a darle la importancia al rol de todas las personas que trabajan en medio cinematográfico, aprendí a ser mucho más profesional sobre las cosas que yo quería hacer, ¿no? A saber que esto ya dejaba de ser un hobby nada más, sino se convertía en mi forma de vida, en mi inspiración, en mi forma de trabajo e incluso de poder imaginarme a futuro, ¿no? O sea, como esto era en serio, o sea, era en serio lo que estaba haciendo, ¿no? Y así me lo tomé en serio. Entonces también para mí la ACTV, que es una escuela que tengo con mucho cariño, donde también conocí a gente maravillosa con la cual después de eso sigo trabajando, ¿no? Y sigo colaborando y seguimos estando ahí. Entonces ha sido fue un viaje tremendo para mí de darme cuenta, de reafirmarme lo que realmente yo quería hacer, ¿no? Y dije, voy a hacer cine. Y lo voy a hacer y no sé cuánto tiempo me lleve, pero lo voy a hacer, ¿no? Porque también me inspiraba muchísimo la gente que estaba a mi alrededor, ¿no? Haciéndolo. Entonces sí, fue como un antes y un después. Yo regreso a México después de la maestría, de encerrarme como casi 7 meses, ¿no? 6 meses y cacho, de trabajar como la película, de ver cuál es la forma en la que yo podía como contarla. Y regreso a hacerla, ¿no? Entonces para mí fue como ok, de esto se trata, ¿no? ¿Y la película la trabajaste durante tu estadía allá? Sí, yo la trabajé, o sea, la maestría es una maestría en cine documental creativo, ¿no? O sea, el documental de creación se llama la maestría. Entonces, ¿qué ves? Sí, como todo lo que tiene que ver con documental, pero también como las nuevas formas de narrar documental, ¿no? O sea, desde lo expandido, la no linealidad, el híbrido, o sea, y siempre una propuesta latinoamericana, ¿no? O sea, como muchas formas, ¿no? Entonces, para mí era, estudiar, entender de qué se trataba eso, porque también entré al documental, o sea, decidí documental, ¿no? Claro. Y eso tiene muchísima influencia de la universidad. ¿Sabes? Por su mirada humanista, la mirada social, y también mis temas, que mis temas tienen que ver mucho con eso, ¿no? Entonces, también tomar esa decisión, pues también fue una cosa, ¿no? Pero entonces era una maestría que lo que necesitaba hacer era pues, tal cual, una maestría y donde aprendías así, pero no te exigía o no te obligaba a tener que hacer un proyecto o terminar o graduarte con algo. Yo lo que hice es llevarme uno. Entonces, cada profesor al que tuve, a cada profesor le piché mi peli, ¿no? Y entonces, mira, y si eras fotógrafo, pues, oye, mira, estoy así. Si eras productora, pues ahí va, ¿no? Si eras no sé qué, si eras no sé cuál, ¿no? Y entonces ahí estaba, como y eso me ayudó muchísimo, ¿no? Como para poder pensar que podía hacer mi película, pero también sabía cómo hacer la película, ¿no? Porque además yo estaba trabadísimo, no sabía cómo hacerla, no sabía cómo avanzar, ¿no? Y estaba recibiendo fondos. O sea, estaba recibiendo fondos de algo que ni siquiera sabía cómo hacer. Entonces yo decía, claro, tengo que saber hacerlo, pero no sé cómo. Entonces, pues para mí los profesores que hasta la fecha
son buenos amigos, pues me ayudaron muchísimo a eso, ¿no? Entonces, como que fue eso, o sea, como 6 meses intensos de tallerear en desarrollo mi película, y regresé y se nota. Okay. O sea, no solo se notó en mí, ¿no? En lo que pedía, en lo que buscaba, en lo que ya a la productora ya le decía, mira, vamos a hacer esto, claro, vamos a hacer acá, vamos a tal, ¿no? Sino que incluso se nota cinematográficamente. Sí. O sea, ya mi puesta en cámara, ya, no sabes, como la puesta en escena, lo que se busca, los trazos, el montaje, las búsquedas creativas, eran muy diferentes. Y eso lo desarrollé en 6 meses. O sea, como que sí necesitaba de pronto ese, ¿sabes? Como ese impulso para poder aterrizar todo eso que estaba vagando en mi cabeza, ¿no? Sí. Pues ya todo un lenguaje, ¿no? Un lenguaje, sí. Y ya no solamente teórico, práctico. Porque también lo que hacen las escuelas de cine, que mucho de lo que tiene la ICTV y otras universidades se han agarrado de lo que ha hecho la ICTV para aplicarlo a nivel académico en escuelas de cine en México, pues tiene que ver con que, o sea, lo que haces, o sea, grabas, llegas a tu sala de edición y todo el mundo lo está viendo, todo el mundo lo critica y vas de regreso y luego vas, vienes y o sea, es como una disciplina, una enorme disciplina por terminar esos proyectos. Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención en uno de los proyectos que tiene la ICTV, que es realizar una película en Sierra Maestra, que es un lugar alejado de pues de San Antonio, ¿no? Donde se encierran con gente y es como busca una película ahí y tienes tanto tiempo para buscar la película, ¿no? Sí. Te pone límites muy claros. Entonces tú vas, tienes un mes para buscar personajes, para buscar una película, para buscar y grabas, regresas. No recuerdo cuánto tiempo tienes, pero me parece que también tienes como entre 3 semanas, un mes para terminar la película. Y después de eso no puedes volver a tocar la peli. O sea, es lo que es, ¿sabes? Okay. O sea, que terminas, lo presentas con tu grupo y no sé qué, y ya después dices, bueno, y luego pues, yo le terminaré y le daré la post y la volveré a reeditar. No. No se puede. O sea, tú tienes un tiempo limitado, ¿no? Y eso me ayudó mucho también a ser mucho más decidido con mis planteamientos, ¿no? Y a tomar en serio las cosas y decir, tengo un mes y es lo que tengo, o sea, y ahí lo tengo que sacar, ¿no? Y entonces era para mí como un reto gigante, pero que me volvía creativo y me activaba, ¿no? Y entonces toda la gente estaba ahí, dale, ¿no? Ahí salió Expiatorio justamente en 2 semanas. O sea, tenía que terminar Expiatorio, tenía que hacerlo y yo lo termino en 2 semanas porque no tenía más tiempo para hacerlo, ¿no? Ah, qué chido. Qué chido. No, y Expiatorio la neta quedó... Bueno, a mí me gusta bastante. Gracias. Sí. La verdad, sí. Un corto que sí te toca muchas fibras, la verdad. Que sí te baja mucho a la realidad. Eso es un mérito muy chido, la neta. En el cine no ficción, como... A lo mejor que no compartes muchas realidades con muchas personas, ¿no? Pero... Que una película o un corto o algo de cine que te pueda bajar a esa realidad, pues sí es como muy, muy valioso, la verdad. Y bueno, ahorita como retomando lo que decías del ejercicio que te pusieron a hacer, como que sí es muy importante como... Bueno, también como hablando de la carrera que es muy teórica, y que te sirve mucho la teoría y estudiar y leer sobre teoría del cine y teoría de comunicación, porque nuestra carrera también tiene este toque de comunicación, pero también como la importancia de la práctica, ¿no? Y del empuje y de justo como que te lleva a decidir ciertas cosas ya en campo. Digo, en documental a lo mejor no tengo tanta experiencia yo, pero como que sí, digo, ahí en Buenos Chicos lo sentí, ¿no? Como que nos empujábamos mucho como a poner la cámara de este lado, poner el micro acá, escuchar, ver diferentes maneras. Y eso a lo mejor en la carrera a lo mejor no pasaba. Y sí recalcar como
como que esta práctica sí es necesaria, ¿no? Para sacar adelante tu experiencia, ¿no? Como realizador, como realizadora. Como que te va formando mucho más, a lo mejor no más rápido, pues, pero sí te brinda como otra mirada, ¿no? Aparte de lo teórico, pues sí, de teorías de montaje, teorías de puesta en cámara, teorías de puesta en escena, teorías de todas las cosas que hay en el cine, ¿no? De sonido. Claro. Y pues sí, como eso se me hace muy chido. Y digo, yo no sabía que habías hecho eso. Y bueno, eso puede ser un muy buen consejo, ¿no? Para la gente que también va iniciando o a lo mejor va como experimentando el cine de alguna manera, como tomar la cámara, agarrar algo que quieras contar, ¿no? Y aventarte, ¿no? A hacerlo. Y sabes qué, perdona que me meta, pero es que justo cuando, yo cuando termino la carrera, yo lo primero que pienso es ¿qué voy a hacer? Soy un desempleado. Todos. Sí, justo ayer me decía un chico, ¿no? Que fue mi estudiante. Mano, ya me voy a graduar, nos vamos a graduar y les digo, ¿cuántos somos? Somos 41. Y dice el otro, somos 41 desempleados. Entrando, no sé qué, y bla, bla. Y yo me acordaba de eso y dije, claro, ¿no? ¿Qué estaba haciendo yo? Un pánico tremendo. Digo, ustedes lo saben. Ustedes ya pasaron por ahí. La incertidumbre es enorme. Los nervios, las ganas también de hacer, porque hay una energía... pero también un camino muy como poco visible de cuál es el correcto o cuál es a dónde tengo que ir, ¿no? Entonces, lo primero que yo escuchaba cuando era como terminar la carrera era, pues sigue estudiando. Pues ya, ¿no? Pues claro, nos enseñan desde... algunos de los que nosotros fuimos incluso hasta kinder, porque yo también fui a kinder, o sea, llevaba toda mi vida en una escuela. Sí, claro. Entonces de repente me dicen, listo, y ahora ve tú, ¿no? Lánzate, sí. Ve a la escuela de la vida, ¿no? Entonces para mí era como, bueno, pues seguiré estudiando y me pondré en pretexto cualquiera para poder seguir estudiando, ¿no? Claro, o sea, esto es como que aparece ahí, ¿no? Sin embargo, después de haber tomado la maestría, me di cuenta de que también uno puede ser estratégico para qué sirve tomar otros estudios o altos estudios, como le llaman, o estudios de posgrado, ¿no? Y ahí me di cuenta de que para mí también estudiar una maestría significó tuvo un motivo de ser, tuvo un objetivo, y ese objetivo era poder realizar algo, no entiendo la teoría si no es práctica. Y yo me he peleado, bueno, no he discutido, más que peleado, he discutido muchos con colegas y con gente, ¿no? Incluso profesores, ¿no? Sí. Yo no entiendo la teoría si solamente se queda ahí. Para mí la teoría tiene que ser práctica. Claro. Menos, más, mucho, no sé, pero tiene que practicarse la teoría. De lo contrario, yo no lo entiendo de otra forma, ¿no? Entonces, entrar a una maestría con otros estudios no solo me reafirmó personalmente lo que les contaba, sino que también me ayudó a entender dos cosas. La maestría me ayuda a tener un objetivo y por otro lado a tener más contactos. Sí. Porque eso también genera las escuelas. Y también no creo que pecar como de inocente de que qué sirve estar en una escuela. Pues la escuela también te da contactos. La escuela también es una plataforma, también te impulsa, también te da... ¿Y qué es eso contacto? No es el contacto que te va a llevar a Netflix o que te va a llevar a plataformas o festivales, ¿no? No, gente con quien puedas trabajar y colaborar. Yo terminé la maestría y después estaba produciendo una película con un director chileno, una guionista argentina y una montajista de Paraguay, ¿sabes? O sea, esa posibilidad no la hubiera tenido si no hubiera entrado a un lugar, ¿no? Y entonces ya no sé qué significa o no sé qué significaba antes, pero ahora lo pongo en práctica, ¿sabes? Sí. Entonces también me ayudó como a entender que las maestrías también sirven para eso, ¿no? O sea, para poder uno aprovecharse y tratar de colarse en otros rubros y en otras áreas que jamás te hubieras imaginado que podían suceder, ¿no? Y no solamente como este miedo de que uno tiene porque no sabe qué hacer, sino
como una reafirmación de que puedo utilizarlo para algo que ahorita mismo tengo. Y entonces ahí entendí y dije, bueno, yo por ejemplo sigo pensando y estudiaré más y si vendrá otra, ¿no? Y así, pues porque tengo otras curiosidades, pero ahora ya voy más con calma. ¿Sabes? Ahora ya no es como lo voy a hacer simplemente porque ya no tengo otra cosa, sino ahora lo voy a hacer porque me interesa, pero ya voy con calma. Sí. He ido respetando el tiempo con estos años. Sí, justo. Sí. Yo comparto mucho bueno, regresando un poco a lo que estaban diciendo hace rato, un poco como lo de pues sí, la práctica y apegado como a la disciplina de terminar algo y hacerlo posible. Porque no sé, en la carrera siento que pasaba mucho que te imaginabas proyectos, pero realmente pues, se quedaban en tu cabeza nomás, ¿no? Y no pasaban pues a la realización, aunque fueran proyectos relativamente sencillos, nada más, no sé, alguna sesión de fotos, algún video corto, video ensayo, de lo que sea. Y creo que en la carrera pues un poco aprendí a ponerte como este deadline y un poco como lo que decía Manu de se acabó, o sea, lo tienes que hacer aquí y ya, o sea, lo tienes que terminar. Y límites. Hay límites, justo. Y pues como esa disciplina de hacerlo, porque no sé, me pasaba mucho que no, como que te tripeabas mucho en la cabeza, tenías toda esta teoría que viste en tal clase, tenías todas estas herramientas, pero ya a la hora de hacer algo, ya levantar los fierros, los cables, agarrar la cámara, pues ya es como otro nivel diferente a lo que estás viendo en el salón. Y ya eso es como, pues esta disciplina creo que es muy importante, justo en nuestra carrera, de ir formando este hábito de realizar cosas, terminarlas y dejarlas ahí, o sea, que salgan, pues, ¿no? Que tengan su... Y ¿sabes por qué también es súper importante, Uziel? Porque también venimos de una tradición en la que el arte, como nadie al parecer nos exige hacer, sí. ¿no? Y no me voy a meter en este tema delicado de si el arte es útil o no, cuál es realmente la intención de qué es el arte, ¿no? O sea, porque si no, quizás eso, ahora sí puedo decir, ese es otro podcast, ¿no? Esto es para otro capítulo. Este es para otro capítulo. Pero, venimos también de mucha tradición sobre que nos dicen que el arte, pues, es uno espera la divinidad, uno espera que te llegue, ¿no? La inspiración, y uno espera que porque belleza. Exacto, ¿sabes? O sea, que la musa, esta cosa horrible de la musa, ¿no? O sea, como todas estas cosas como de uno tiene que esperar a que las cosas lleguen para realmente hacer arte, ¿no? Y eso me parece que con el tiempo, claro, o sea, roto, con el tiempo ya es distinto, pero aún así sigue estando de ese lugar. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que ser muchísimo más disciplinados. Sí. O sea, tenemos que hacer las cosas. A ti nadie te pidió los buenos chicos. A ti nadie te pidió, bueno, no sé, pero me imagino que no es como que te dijeron, a ver, te voy a contratar para que hagas eso nada más, sino porque hay una necesidad, una cosa ahí, ¿no? Los segundos más largos, hay una cosa ahí como de querer hacerlo, ¿no? Sí. Y entonces uno tiene que ser disciplinado para eso, para que entonces después llegue gente y te diga, mira, de eso que hiciste, me encantaría que ahora colabores con esto, ¿no? Entonces, sí, y ahí uno empieza como a entrar, ¿no? Sí. Pero es que es algo que yo siempre le digo a todas las personas o a mis alumnos, ¿no? Que tengo, tenemos que ser disciplinados en esto, formalizar nuestros procesos, atenderlos, ponerle esos límites para ser creativos, pero también para poder terminar las cosas, porque si no, la vida nos lleva y ya está, ¿no? Entonces, bueno. Sí, es súper importante. Y bueno, acá conectando como toda esta práctica, teoría de los estudios y de tu background como documentalista, ¿cómo fue como el primer momento, si es que hubo un primer momento, un primer acercamiento al cine de no ficción? ¿Cómo llegó cómo llegó esa espinita a querer realizar este tipo de cine que es demasiado valioso, que es ponerte de frente con la realidad de muchas personas? Y pues sí, ¿cómo fue? Me iban a reprobar. No manches. Oye, ese señor. Estaba a punto de reprobar, ¿es en serio? ¿En el ITESO? En el ITESO. No manches. Estaba en el ITESO.
yo la verdad es que siempre he sido o tratado de ser muy disciplinado en mis clases. En eso. Soy muy ñoño, la verdad. Soy como muy así y todo. Pero en la práctica, sobre todo cuando era estudiante, pues, era medio rebeldón. Entonces me decían, haz esto y yo hacía la otra cosa. ¿Sabes? O sea, como en sus líneas, Sí. pero yo hacía lo que yo quería, ¿sabes? Como para buscar un poco esa... Porque yo tenía otras inquietudes. Haz un plano así, pues yo ya lo sabía hacer. Entonces yo más bien hacía otra cosa, ¿no? Como que... Y pues a este señor no le gustó nada. Entonces, estaba a punto de reprobar y me dijeron, bueno, para que no repruebes, porque no era el único que iba a reprobar, éramos varios. Hay que hacer un ejercicio y el ejercicio hay que hacer una entrevista documental partiendo de 3 o 4 preguntas, 5, algo así. Corta, como de 7 minutos, una cosa así, 5 minutos. Era algo así, no sé qué. Y ok, dije, bueno, va. Y ya para no reprobar, pues me puse como en ese plan y entonces a buscar. Pero dije, ok, pero yo no voy a hacer una entrevista nada más. Yo quería hacer otra, como algo más, ¿no? Dije, es mi oportunidad. Porque yo eso es lo que yo siempre he tenido en mi cabeza. Desde que entré a la universidad, ¿no? Cada materia la voy a utilizar a mi conveniencia, ¿no? O sea, e incluso aquellas que no me interesan en nada, voy a tratar de sacarle algo, ¿sabes? Para que... Y más en una carrera tan cara y en una escuela tan cara, bueno. O sea, tengo que aprovecharme de todo lo que tengo, ¿no? Sí. Entonces, junto con mi compañera, una de mis grandes amigas, gran diseñadora, Rubí Pérez, con ella hice un docu sobre Otilia Arellano. Una señora que tiene una vida tremenda, es una... yo tuve el honor de conocerla por toda su labor activista que tiene, que además creó una asociación junto con su compañera, que es amigos trabajando en los cruceros, una mujer que trabaja con personas en situación de calle, que ha luchado muchísimo contra un montón de instituciones, con el Estado, o sea, una mujer tremenda, ¿no? Dura. Yo cuando la conozco, algo ahí se me rompe. Dije, ¿qué es esto que está pasando? O sea, no solo eso, no era ficción, no me lo estoy inventando yo, era una persona real que estaba viviendo eso, que yo desconocía, que además lo que me contaba me empezó a romper en preguntas y yo me empecé a generar una curiosidad que dije, esto no va a ser una entrevista, o sea, esto tiene que ser un corto. Y empezamos y hasta que hicimos ese cortometraje, ¿no? Entonces terminamos haciendo un corto que se llama Roble, que terminó moviéndose en algunos festivales, incluso hasta ganó algunos premios por ahí. No reprobé, me salvó. Y ahí algo me marcó mucho. Primero, tener la oportunidad, porque es un enorme privilegio, tener la oportunidad de conocer personas, registrarlas para poder compartirlas a alguien más, a un grupo más, y entonces puedan notar a esas personas a las cuales yo admiro. Y ahora las personas, justo ahora mi trabajo, el trabajo que hago yo, tiene que ver con compartirles a las personas a las que admiro. Sí. Y admiro por la labor y el trabajo que hacen, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo presento la peli, el corto, en un festival, en un programa, pues yo invito a Oti, así le decimos, le invitamos a Oti a que vea la película, que se vea proyectada, ¿no? Que vea ahí, y súper conmovida me dice, muchas gracias. Esto me da como muchos ánimos de seguir y está muy difícil, pero qué chido, qué bueno saber que existe esto. Y se emocionó un montón y yo me emocioné con ella y, o sea, como que dije, ay, mira qué padre esto, o sea, como realmente se pueden hacer cosas muy chidas. Y a mí algo ahí me sedujo con la realidad. O sea, si algo me ha enseñado la realidad es a aprender a escuchar y observar más. A dejar de hablar y de dar opiniones y más bien como aprender a escuchar y a preguntar, a hacer preguntas correctas,
a tratar de llegar a preguntas correctas, incluso aquellas que se van difíciles de responder, ¿no? Pero me ha ayudado a romper lo que tengo a mi alrededor. Y eso me crece como persona, eso me crece en sociedad, eso me crece individualmente y que después puedo compartir colectivamente, ¿no? O sea, la no ficción o la realidad o el documental lo que me ha ayudado es eso, a confrontarme a mí mismo sobre el lugar donde vivo. Y entonces con eso mismo pues me he metido a los temas que he trabajado, ¿no? Desde violencia de Estado, desaparición forzada, derechos humanos, perspectiva de género, transición, discapacidad. O sea, me he metido un montón de cosas que desconozco. O sea, la verdad es que el documental y la no ficción me ha ayudado también a poder conocer lo que tengo a mi alrededor. O sea, ha sido un poco ese impulsor para poder tratar de descifrar aquello que está ahí tan de frente y no entiendo del todo, ¿sabes? Entonces, a partir de eso, pues yo me empiezo a enamorar del docu. Me empiezo también a darme cuenta de que no es tan fácil. De que los problemas éticos que tiene hacer una película documental, de que los retos al no control, de que no puedes planear todo. Yo dije, ¿y esto cómo lo guionizo? No tengo idea de cómo guionizar esto. Eso lo aprendiste en la maestría, ¿eh? O sea, muchos años después, ¿no? O sea, como que dije, ¿y esto qué? O sea, no lo entiendo. Y hay algo que yo no entiendo, eso es algo que me genera mucha curiosidad y sigo, ¿no? Hasta que trato de entenderlo, ¿no? Entonces, ese fue un poco mi primer acercamiento a la no ficción y después me empecé a meter a mis rollos y luego empecé a hacer otros. Y después, una de mis mejores amigas me dice, oye, ¿conoces Ambulante? Ambulante es una gira de documentales de aquí de México, muy linda. Cuando estaba en Jalisco, que desafortunadamente ya no está en otros estados, tiene una programación de cine de no ficción tremendo. Y el primer programa al que voy a ver documental era, ¿cómo se llama? Injerto. Era un programa que se llama Injerto, que se llama Documental Experimental. Yo no sabía que eso existía. Entonces de repente estoy viendo y yo dije, ¿esto es docu? ¿Esto son pelis? ¿Esto qué es esto? Me hice un obsesivo. O sea, no dejaba de ver documentales. Vi la cantidad de documentales y ni se imaginan. No sé, ve uno y otro y otro. Estaba cansado, tenía eso y ahí estaba. Entonces era una cosa ahí que nunca paró y no paró. Yo creo que fui ahí voluntariado durante 3-4 años, más o menos, donde ahí me curtí un poco del cine, de la no ficción, ¿no? Hasta que empecé ya con los ánimos de hacer más como mis propias cosas, ¿no? Ahí estabas todavía en la carrera. Ahí estaba todavía en la carrera, sí. Todo esto sucedía en la carrera, que es cuando aprovechaba todo el tiempo para poder involucrarme en lo que fuera, ¿no? ¿Y qué altura de la carrera fue lo de el docu? ¿Te acuerdas? ¿El docu cuál? Sí, el primerito. El primero era como tercer semestre de la carrera, más o menos. Sí. Segundo, tercer semestre de la carrera. Sí, más o menos. Estaba recién entrando realmente. Ese fue el primer... Sí. Tercer era... Sí, tercer semestre, ya me acuerdo. Chido. Y ahí empecé y ya después hice una ficción, hice un cortito de ficción. Me gustó mucho, trabajé con actores, con músicos, con gente en un festival. Fue un rally de 48 horas, 48. Guanajuato, que me ayudó muchísimo. También trabajé con un montón de gente súper talentosa, armé un grupo muy lindo. Pero como que había algo que me seducía todavía mucho más de el no control de las cosas. Hay algo ahí que me gusta, ¿sabes? Que no puedo tenerlo porque es sorprendente. O sea, te sorprende después, ¿sabes? O sea, ¿qué pasa? Que cuando uno tiene una idea y cuando se acerca la busca, pero de repente
aparecen cosas que ni aún mejor imaginadas logras capturar, y eso a mí me parece un regalo, me parece una genialidad, me parece hermoso. Es como un hechizo ahí que de repente sucede, ¿no? Sí. Sucede también en la ficción, ¿no? Y también he roto eso, ni ficción ni docu, o sea, para mí es el cine, ¿no? Sí. Pero sí tiene un reto particular la no ficción en ese sentido, ¿no? Entonces, ajá. Sí, qué padre. Es un poco más rebelde, ¿no? El docu. Sí, es más punk. Más punk, sí, obviamente. Sí. Ajá, como tú dices, de ver otros momentos, de ver otras cosas a lo mejor que les estamos dando la espalda y te volteas y te pones a capturarlo, ¿no? Como que tiene esa facilidad, la neta. Y que bueno, el cine de ficción también es, como tú dices, muy poderoso, ¿no? Pero es un poco más recto, estructurado. Sí, tiene otros retos también. Ajá, sí. Obviamente. Pero sí, el cine no ficción te da esta posibilidad de irte a muchas perspectivas de la misma realidad que estás capturando, ¿no? Y que estás ahí junto al personaje, junto al contexto. Claro. Ahí como que te da muchas posibilidades, muchas horas de material, muchas cosas. Sí. Mucho tiempo, claro, sí, muchos años. No, y no me imagino el reto que es también montarlo, ¿no? Claro. Eso también ya es, digo, ya lo grabaste, ya lo tienes todo, y ahora montarlo y estructurarlo y contar la historia que sea lo más cercano a su realidad y que también tenga tu perspectiva, ¿no? Y que tenga esta sensibilidad. Eso también es, no manches, o sea, un trabajo muy, muy cabrón, la verdad. Claro, sí. Es muy arduo, ¿no? Digo, ustedes ya se han enfrentado a eso, ¿no? Sí. Justo lo que más me impresionó a mí de la no ficción, ahí cuando empecé en el ITESO en taller, que bueno, ahorita te quiero preguntar porque de las cosas que no me arrepiento porque no tuve como esa chance, pero que no me di las clases en taller 2 es de las cosas que yo dije, ¿por qué mano taller? ¿Por qué no pasó? Sí, ¿por qué? Porque ya en taller 3 los demás habían tenido taller con mano, todos me decían Armando, Sam. Sí. Me decían claro, eres de esa generación. Sí, yo estaba de con Úrsula, ellos, ¿no? También. Con Úrsula, sí. Todos me decían de que no, y es con mano, y con mano, y con mano. Pero justo cuando estábamos en taller 3, lo que más me impresionó a mí fue el montaje. Bueno, de las miles de cosas, pero claro. Lo que más me... Sí. Porque es como... pues sí, esta manipulación siempre es de un lado ético y de respeto, obviamente. Pero a mí me impresionó mucho porque eran como las secuencias y luego... Chopa, Carlos Cárdenas, mi maestro, que lo quiero mucho, que fue de los maestros que más me impactó en la carrera. Pues él nos decía como el poder de las secuencias, el orden que tenían y cómo ibas armando una historia, tejiéndola. Él decía mucho de como que los documentales eran como capitas y las ibas abriendo, ¿no? Y eso era como... pues muy fascinante para mí, todavía lo es, pero justo como ir manipulando ciertas cosas para un propósito justo que ya lo tienes en la mente, eso me parecía muy fascinante, me parece. Entonces quería preguntarte a ti también desde el lado del montaje, con tu peli, con los otros cortos, ¿cómo lo fuiste explorando? Porque... creo que si no me equivoco tardaste 7 años, ¿no? En silencio. No lo digas en voz alta. 7 años, pero justo eso, como años de material, o sea, cómo fuiste como... de alguna forma dentro de lo punk y el caos que es la no ficción, como estructurando ¿no? esta historia. Sí. Pues justamente una de las cosas que yo más atesoro de haber hecho esa película... son muchas cosas las que atesoro, pero una de las cosas que yo más disfruté fue justo el proceso de montaje y edición que hice con uno de mis grandes amigos, que es Humberto Flores, que fue el editor de la película. No solo por todas las posibilidades que tiene el material para poder hacer y los retos para poder dar a entender en una estructura dramática, narrativa, ¿no? De 1 hora y media, que
que tenga fuerza, no solo eso, sino que el trabajo era tan intenso en el montaje que yo no solamente estaba viendo un nuevo material de lo que ya había hecho, sino que también me estaba conociendo dentro de ese material, porque es una película que está tocando las historias de otras personas, no me está tocando a mí directamente, pero yo me tengo que reflejar en ese material. Claro, porque tengo que poner una perspectiva, tengo que poner un punto de vista ahí, ¿no? Uh-huh. Y esas charlas largas que yo hice con mi amigo, ¿no? Y con el editor, o sea, con ambas personas, porque tengo la fortuna de que no solo era el editor, sino además es mi amigo. Uh-huh. Nos conocimos de una manera mucho más íntima, platicábamos sobre el amor, sobre el desamor, sobre la vida, y eso de alguna manera se va reflejando en lo que tú estás buscando a partir de la historia de alguien más. Y a mí eso me impresionó muchísimo, porque siempre era como, haz tu película, pero ¿qué tienes que decir con esta película? Y tú cómo te reflejas con ello, y realmente que... Y entonces yo era como, pues sí, o sea, pero ¿cómo? ¿Sabes? Era como no lograba entender. Y ese proceso, tan solo ese proceso, tardamos como 1 año y medio, más o menos, 2 años casi, en editar, en darle la vuelta. Claro, como mi película está hablando en lengua de señas mexicana, tan solo tardó 6 meses, alrededor de 6 meses en traducir todo el material, ¿no? Entonces, entre esos 6 meses, luego volver a verlo, con calma, o sea, eran sesiones larguísimas de ver material, anotar, escribir, platicar, hacer, y después entonces entrar a la edición y después volver y después entrar, ¿no? Entonces para mí, yo ahí hice mi maestría, ahí terminé la maestría, o sea, en el momento en el que estaba en la sala buscando, ¿no? Y entonces para mí era como, ¿en dónde entendía que las cosas iban bien? Cuando lo sentía. ¿No? O sea, suena muy romántico la cosa, pues. Pero, claro, o sea, pero sí, a mí por lo menos me pasaba, ¿no? Que de repente estaba la película, estaba sucediendo, y Humberto, ¿no? Lo recuerdo perfecto, como editando, y así como él lo editaba, pues ya lo tenía como súper aterrizado, ¿no? Y de repente volteaba y me decía, Manu, ¿cómo lo ves? Y yo, en llanto, ¿no? Así, sí. ¿Sabes? Como, sí, es eso. Volver a conectar con aquello que tú grabaste y con la vida de alguien más y con todo lo que eso conlleva, para mí fue fascinante, ¿no? O sea, dije, wow, ¿qué es esto? Y las posibilidades incluso de mezclar eso, de trabajarlo, de buscar otras formas, de entenderlas, de proponer. O sea, a mí eso fue una de las cosas que yo más disfruté del proceso de hacer un largometraje, ¿no? Aunque haya tardado así, ¿no? O sea, todo el tiempo. Y que también es eso. Con el tiempo es como porque yo me comparaba mucho, ¿no? Y como estudiante todavía me comparaba más, y como recién egresado, es como tengo que, o sea, ¿por qué ellos tienen esto y yo no tengo? Y ellos ya están en un festival y yo no, ¿sabes? Como la comparación es terrible, ¿no? Con el tiempo ahora he entendido que pues no realmente no tiene mucha utilidad. Y entonces yo estaba como comparándome constantemente en qué voy a hacer y todo esto. Y porque yo decía, llevo 4 años y no termino. 5 y no termino, 6 y ya estoy a punto de terminar, pero todavía no. Ahora lo que entiendo es que un proceso, una película lleva su tiempo y hay que respetarlo. Yo soy una persona así, necesito mi tiempo. Seguramente ya después ya no va a ser lo mismo porque ahora he aprendido un montón de cosas más. Pero cada peli tiene sus propios procesos. Y si mi proceso de una edición lleva 1 año, pues va a llevar 1 año. Pero pues lo necesita porque es necesario y porque estoy ahí, ¿no? Entonces un poco también esa disciplina también y el respeto por mi propio trabajo y la formalidad ante las cosas que hago. O sea, porque no voy a ser como los demás. O sea, no tengo todo este nivel de industria de decir, hago una película por año, ojalá, ¿no? Pero estoy haciendo y respetando el tiempo que cada uno de eso merece, ¿no? Sí, totalmente. Oye, preguntando también porque mencionaste que recibías fondos, ¿no? Ganabas becas con la peli. De ahí como no había como cierta exigencia también como de ciertos organismos, no sé, que te apoyaban para como terminarlo, dar resultados, cómo fue ese proceso también como una conversación con estos organismos y con
con ciertas becas porque, bueno, Claro. bueno, ahorita también, por ejemplo, estamos aplicando a convocatorias Claro. y de cierta manera también te piden un deadline. Claro. Tienen un deadline, perdón, de un corte más o menos final, ¿no? Digamos. Sí. ¿Cómo te fue en esa parte? ¿Pero en general o en esta peli? No, en esa película. En esta película, sí, en El Silencio. En El Silencio de mis manos, sí. Ajá. Claro, a ver, sí, por supuesto que había. Sí. El Silencio de mis manos iba a ser un corto de 15 minutos. Ok. O sea, yo lo presenté como un corto de 15 minutos. Vaya. No iba a ser un largometraje. Casi al terminar, te dan creo que un año, y casi al terminar, y porque entré a la investigación y me di cuenta de que no podía ser 15 minutos. Uh-huh. Sí. Tenía que ser más largo. Y entonces que les presento a la Secretaría de Cultura, ¿no? Que era sí. en ese momento el único fondo que yo tenía, y en ese era la Secretaría de Cultura, y les dije, ¿saben qué? Pues no, o sea, no va a ser un largometraje, ¿qué hacemos? Esto tiene que ser un corto y no sé qué. Sí, pero la evidencia, y les mandé un corto, ¿no? Les mandé un corto que cumplía con las cláusulas que yo firmé desde un inicio y el convenio que me dio, pero eso me sirvió para después tener un teaser que después me iba a buscar a otras convocatorias para aplicar. Claro. Y entonces para mí los deadlines o las fechas límite para poder aplicar las convocatorias me ha enseñado a tener deadlines personales. De hecho, acabo de, justo antes de entrar con ustedes, de armar uno, ¿no? De decir cuánto tiempo tengo, y yo ya tengo que hacer, ya sé lo que tengo que hacer hasta el fin de año. Sí. O sea, justo para poder completar eso, ¿no? Entonces, mis convocatorias o las cosas que yo he venido aplicando con esa película eran... la fortuna es que el único que me exigió al principio fue esa convocatoria que de hecho fue Proyecta en 2017, ¿no? Proyecta 2017. Concluí con ellos, verifiqué todo, quedé bien y todo, terminé, pero ahí no acabó la película y tuve que dar toda una justificación del por qué no iba a ser un cortometraje. Esto pasaba un largometraje. Y entonces fue como, perfecto, pues ya cumpliste conmigo, pues cualquier apoyo, sigue, y si quieres aplica al siguiente y demás. La cosa es que, curiosamente, digo ahora ya no curiosamente porque ya lo entiendo, pero en ese momento para mí fue muy curioso de que, porque yo apliqué a muchos fondos en México, pero esa película tenía mucho interés internacionalmente. Okay. Y entonces la mayor cantidad de fondos que yo tuve para la película fueron internacionales. Y esa es una superventaja, pues porque no te exigen del todo. Okay. No es tanto como el IMCINE, que tienes que periódicamente, o el FONCA, tienes que no sé qué, o no, todo se PECDA y que mes por mes, y tienes incluso un asesor que está ahí siguiéndote, ¿no? Acá es como felicidades, ahí estaba, en un solo pago, listo, chao. Toma. Créditos al final nada más, por favor. Sí, está bien. Entonces, que fue como el más del 60% de los fondos que obtuvimos fueron internacionales para realizar la película, y eso nos dio la oportunidad de hacerlo. Y eso ahora, en este momento de mi vida, me pone en perspectiva de que no todo está en México. Sí. Hay un montón de cosas fuera en los cuales nos podemos como jalar. Claro. Y así me conecté con el AIDA, que es el International Documentary Association, ¿no? Con Netflix incluso también, que tuvimos ahí un fondo, en Tribeca, ¿no? Como en muchos lados, en Chile, en CCDOC, o sea, como en muchos lugares fuera, ¿no? Que tenían como ese interés. Y para nosotros fue como lindo, ¿no? Como también tener eso, pero también teníamos nuestras fechas delimitadas, porque si no esto... se iba, ¿no? También nos tocó una pandemia. Sí, claro. De pronto lo olvidamos. Sí, ya queremos olvidarlo y sacarlo de nuestras vidas. Sí, pero no, fueron tiempos difíciles ahí para... Fue un año tremendo, horrible, y eso también, pues claro, a todos nos atrasó y nos cambió nuestros planes, ¿no? Entonces, quizá pudieron haber sido 5 años y un sexto para concluir, y eso, en mi realidad, fueron 7. Claro. Entonces, también tiene eso que ver, ¿no? Mucho. Sí.
Pero no sé si respondí. No, sí, No, sí. totalmente. Ok, Nada más como recapitulando como todo eso, como todo un proceso para crear una película, ¿no? O sea, luego te quedas impresionado de qué tantas cosas tienes que hacer pero bueno, obviamente cada etapa tiene su tiempo, su paciencia, ¿no? O sea, no todo se va a estar como amontonando, sino vas creando tu concepto de la película, vas aplicando a fondos, Sí, hay que ser consistente. Ajá, hay que ser consistente, claro, disciplinado, ¿no? Entonces, como para que quede claro, ¿no? Que es un proceso largo, largo, y eso está chido, lo que tú dijiste, de que cada película, cada proyecto tiene su naturaleza y tiene su tiempo de vida, ¿no? Y su tiempo de crecimiento, de realización, ¿no? Sí, y mira, y con eso me hace una reflexión enorme que yo la estoy aplicando ahora, pero la aprendí mucho de un profesor, y que también es un director de cine, porque justo en la maestría yo le preguntaba, o sea, así como nosotros ya en la maestría, le dijimos, oye, ¿y de qué vives? O sea, haces tú... porque él es un cineasta brasileño, con sus películas súper lindas, pero son de low budget, ¿no? De bajo costo, independientes, contemplativas. No son las películas necesariamente que se suelen comprar o vender, ¿no? Claro. Y todos así los niños ahí terminando la maestría. ¿Y cómo le haces como para vivir? Para vivir de esto. Bien lindo, Marquiño, que le quiero mucho, Marquiño. Se nos quedó viendo así y se sonrió y dijo, ok, mañana les cuento. Llegamos al día siguiente y todo el pizarrón estaba lleno como de un calendario y un mapa de cómo él vive al año, ¿no? Y entonces nos fue explicando lo que hace. Me dijo, yo ahorita estoy en la ICTV, aquí estoy con ustedes dando las clases, pero yo mañana me voy para acá a terminar la postproducción de una película, pero después tengo que aplicar a un fondo para esto, y después me voy a presentar otra película, y después me voy no sé qué, y en este mes no sé cuál, y en este. Entonces, ¿qué es lo que yo entendí? Si a mí me lleva 7 años hacer una película, no voy a terminar a que esa termine para empezar otra. Si yo quiero hacer cine y entiendo los retos y las dificultades que esto lleva, no puedo hacerlas todos al mismo... no puedo empezar desde cero al momento de finalizar una. Tengo que estar en procesos distintos. Entonces, yo ahorita tengo una película que se está distribuyendo, que se está moviendo, que ya es El silencio de mis manos. Tengo una película que se está escribiendo. Tengo otra película que está terminando desarrollo a punto de entrar a pre. Tengo otra película que estoy desarrollando. O sea, tengo como 4 o 5 proyectos al mismo tiempo, pero en etapas distintas. Sí. Tengo que ser estratégico para que todas salgan, para que vayan avanzando, porque son exigencias distintas. Pero cuando una termina, la otra la estoy empezando. Y así se va haciendo. Y ahí entendí... Porque yo decía, ¿cómo le hacen estos directores para que cada año saquen pelis? Sí, claro. ¿No se lo han preguntado? Una Tatiana Hueso, un Everardo, ¿sabes? Como esta gente que está... Y yo digo, ¿cómo le hacen, no? O sea, Alonso Ruiz Palacios, ¿cómo le hacen para tener pelis cada año? Claro, porque cuando ellos están terminando una, están entrando a la pre de otra. Justo. ¿Sabes? Sí. Entonces dije, ya entendí. De eso se trata, ¿no? Y eso tiene que ver con la disciplina y tiene que ver con la consistencia. Claro. Por eso es complejo. A ver, entrarle al cine es complejo. Entrarle al cine es difícil y es todo. Y por eso necesitas colaboración, necesitas paz mental, necesitas mucha confianza, necesitas mucho estar ahí, ¿no? Claro, seguramente en muchos otros trabajos y en muchas otras disciplinas también, ¿no? Pero de que se puede, se puede. Nada más que hay que ser muy... consistentes con eso, pues, ¿no? O sea, ahí entendí y dije, y no solamente son la producción de películas, también puedo ser asesor, también puedo ser guionista, también puedo ser montajista, también puedo ser profesor, también puedo hacer muchas otras cosas, pero ahorita, en realidad, toda mi vida gira alrededor del cine. Desde áreas distintas. Claro. Pero tengo la fortuna de poder decir, vivo del cine. Y eso hago, ¿no? Como ustedes también, ¿no? Sí. Chido. Y ahorita que decías lo de la docencia, también quería... Bueno, al principio nos comentabas, ¿no? Que no era como algo que esperabas, pero que ahorita ya
lo disfrutas. ¿Cómo fue como ese inicio dando clases? Pues en mi miedo de no saber qué hacer. Yo empecé a dar clases en el último semestre de la universidad. Okay. En una preparatoria. Ah, mira. Me invitaron y hubo un cupo. Se abre cupo para materia de cine y video, algo así, en una preparatoria. Y yo con el miedo de no saber qué hacer y voy a terminar siendo un desempleado toda mi vida, apliqué. Me respondieron rápido y me dijeron, sí, ven a la entrevista. Uh-huh. Y ahí entré, ¿no? Me curtió la preparatoria de una forma. Nunca más. ¿Sabes? Fue tremendo eso. Sí me acuerdo que después cuando apliqué a la universidad me dijeron, ¿y dónde has dado clases? Yo, pues en una prueba. Ah, entonces no pasa nada. Ya lo tienes un poco ya lo tienes dominado, ¿no? Sí, es que admiro mucho a la gente que sigue, incluso más abajo, secundaria, híjole, ¿no? Sí. Bueno, admiro mucho eso, ¿no? Sí. Pero yo entro un poco como eso, como las ganas de saber qué puedo hacer y no sé qué. Y yo la verdad es que la docencia siempre la he respetado mucho, la he admirado. Yo muchas de las cosas que tengo y que las que soy y las que incluso repito o comparto, pues viene de gente que me compartieron, ¿no? Entonces para mí fue como un poco medio orgánico entrarle a ese terreno. Pero ya cuando voy entrando todavía más, me doy cuenta de que pues hay algo ahí que me gusta, como de compartir, como como esto mismo. Yo ahorita siento que estoy compartiendo con ustedes, que estamos dialogando, que estamos como conversando y que también estamos pensando, ¿sabes? Como que estamos ahí como, pues sí, reflexionando mucho. Entonces, para mí la docencia entró un poco inesperada, afortunada, y hasta la fecha ha sido muy lindo poder tener eso. Yo no sabía lo mucho que iba a estudiar siendo profesor. Yo pensé que yo era el que lo sabía todo y que nada más les iba a decir a la gente cómo, y no, es tremendo, o sea, la cantidad de cosas, o sea, y como me encanta, ¿no? Me encanta estudiar, me gusta mucho, me gusta leer mucho, me gusta investigar mucho, o sea, es un poco eso, ¿no? Entonces, entrar a dar clases también me dio la oportunidad de seguir estudiando y de seguir buscando y de explorar otros temas, otras líneas, ¿no? Entonces, fue bastante lindo. Y afortunadamente me empezaron a invitar a mis áreas. Me empezaron a invitar a imagen, a investigación, a docu. Entonces me empezaron a invitar a las áreas que realmente me interesaban y me interesan y me gustan. Entonces fue como, pues creo que ya está, o sea, como que está ahí. Y entonces pues nada, llevo, ¿qué son? 7 años, más o menos. 7, 8 años de estar dando clases. Y la verdad es que está muy lindo. Me veo todavía dando clases. Me veo todavía compartiendo. O sea, como también es eso, como que me gusta muchísimo. Acompañar proyectos, me encanta acompañar proyectos. El desarrollo donde todo está caótico, me encanta. Es como que eso me gusta mucho. Y pues nada, también creo que me inspira mucho compartir con gente más que está iniciando el proceso de la realización. Hay una energía tan fuerte de querer hacer las cosas. Ustedes la tienen, ¿no? Y la que creo que la tenemos todavía, ¿no? Pero cuando uno es estudiante, hay una energía ahí de sí a todo. Sí. O sea, oye, ¿quieres hacer? Sí. No sé qué, pero sí, ¿no? ¿No les pasaba? Sí. O sea, ¿quieres hacer eso? Sí, lo hago, ¿no? Entonces, esa energía a mí me inspira a decir, güey, todavía lo puedo hacer. Todavía tengo esto y lo puedo seguir haciendo, ¿no? Y ha sido muy chido. Así conocí a la que ahora es la directora del proyecto que estoy haciendo. Fue, ¿sabes? Como en ese mismo espacio de educación, y ahora soy el productor. O sea, como deja de ser solamente esta como postura de profesor, estudiante, académico, y se vuelve algo de otro estilo, de colaboración más profesional, ¿no? Sí. Entonces, sí, así ha sido. Ha sido lindo, la verdad. Lo he estado aprendiendo mucho. No sé si voy a estar mucho tiempo ahí, porque también lo que tengo que hacer es un equilibrio. Yo soy realizador. Me gusta realizar. Y sigo haciendo eso. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es tratar de encontrar un equilibrio entre la docencia y la realización.
¿sabes? Como para poder tener, y por eso ahorita mis tiempos son complicadísimos, porque claro, uno tiene que estar ahí como 24/7 haciendo un montón de cosas, ¿no? Sí. Pero ahorita es lo que yo intento hacer, porque ambas cosas me gustan, ¿no? Y me siento con la energía de hacer las dos cosas, ¿no? Pero bueno, es el camino que he encontrado. Sí. Creo que es algo súper valioso, porque creo que lo que tú transmites, ahorita también lo que nos platicas es como todo lo que tiene que tener un profe, ¿no? En la universidad. Porque, no sé, yo, persona que conozco que le diste clases, es persona que te quiere mucho. No solo a ti como persona, sino como tu clase en general. Es como... Sí. Por eso digo, ¿no? De que yo, no me dieron clases. Pero bueno, ya fue. Pero justo, creo que eso es muy valioso también como para la gente que está estudiando, ¿no? Como maestros como tú, profes como tú. Ay, gracias. Que justo aman lo que hacen y están como todo el tiempo con ganas de transmitir eso, y que también los estudiantes le transmitan. Eso es como súper valioso, ¿no? Como estudiante. Sí, qué lindo, también, gracias. Como toda esta experiencia que tú tuviste, que tú también piensas, yo también fui alumno, yo también me equivoqué, yo también me cuestioné muchas cosas, yo también me quedé investigando sobre muchos temas, y como que toda esa experiencia, cuando la transmites, pues sí, el alumno se siente en tanto identificado, y aparte como esa inspiración, ¿no? Ok, está bien donde estoy ahorita, y está bien que me aviente a experimentar, y está bien que me aviente a buscar más posibilidades dentro de la disciplina. Entonces, como que si hay una retroalimentación, ya como tú nos comentaste, de esta chispa, de estas ganas de seguir realizando, ¿no? Y el alumno también de saber que está bien la práctica, ¿no? Pues es que, a ver, ¿quién lo sabe todo? O sea, no estamos aquí para decir que lo sabemos todo. O sea, a mí esta cosa como de la persona que todo lo sabe y todo lo transmite, y así se tienen que hacer las cosas, en mi área, o nuestra área, pues no es del todo así. Todo es diferente, todo es cambiante, nos estamos moviendo todo el tiempo, transformándonos todo el tiempo, ¿sabes? Como para que sigamos una misma línea, ¿no? Y yo creo que un gran labor que tiene que hacer un profesor, independientemente de lo que dé, es inspirar a la gente a que siga haciendo sus propias cosas. O sea, ¿por qué no? Si un profesor llega, porque yo sí tuve profesores que me dijeron, de esto te vas a morir de hambre. Tuve muchos profesores que me dijeron, ¿y esto qué estás haciendo? Y era mi profesor, ¿sabes? O sea, era como, ¿cómo es posible que la persona que está aquí enfrente de mí, que debería de estarme dando ánimos para seguir adelante, me esté diciendo que no lo voy a lograr? O sea, no, a mí eso me frustraba muchísimo, y yo ahora retomo mis clases todo el tiempo para decir no. O sea, yo estoy aquí por convicción, yo estoy aquí porque lo deseo, yo estoy aquí para compartir, y estoy aquí también para poder ayudarnos en todo, o sea, ¿no? Colaborativamente, no para detenerlos, no para, ¿sabes? Decirles que no, al contrario. ¿Cómo encontramos una forma? ¿De qué forma resolvemos esto, ¿no? Estas inquietudes, ¿no? De eso se trata, me parece también. Y eso también tiene mucho que ver con la manera en la que la educación también se ha puesto en México durante muchos años. Sobre todo en las artes, en las escuelas de cine y todo esto, ¿no? Siempre es difícil hacer arte, es difícil hacer cine, es difícil. Sí, ya sabemos que es difícil. Claro. ¿Qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo le damos la vuelta? ¿Cómo cooperamos para que esto deje de ser tan difícil? O sea, no puede ser así. Y más, a ver, somos uno de los países en el mundo que más consumen cine, que más gente va al cine y tiene el privilegio de poder comprar un boleto y de entrar al cine. Que se consume cine, sí se consume. Que vienen las plataformas digitales a México, vienen las plataformas. Que hay producciones en México, en Jalisco, hay un montón. Y de repente se pone una persona enfrente y te dice que te vas a morir de hambre. Creo que no. Por supuesto que no. No podemos dejar pensar que las cosas tienen que ser así para siempre. Pues para eso estamos. En ese lugar estamos justamente para cambiar las cosas. ¿Sabes? A mí me molesta un poco estas cosas porque las sigo escuchando. Las sigo viendo. Claro. Y de ahí viene un poco estas ganas de poder decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Sabes? En el momento en el que yo ya no sienta eso, voy a dejar de dar clases. ¿Sabes? Porque entonces ya no tengo nada que aportar. Mejor me aporto otra cosa.
Ujú. Pero pues decirle a la gente que no haga las cosas que realmente quiere, pues, yo no soy la persona indicada para eso. Sí. Sí, no. Justo Totalmente. como lo de la colaboración, creo que es lo más importante, ¿no? A la hora de... Bueno, yo nunca he dado clases, pero como alumno, cuando venía un profe con esa actitud de colaborar, Sí. ya te habría algo diferente, porque ya no veías al profe como esta figura de, sí, esto es lo que vamos a hacer, Sí. ¿sabes? Ya Claro. era alguien que Sí. te puedes preguntar algo y te decía algo. Luego el profe también Ujú. pues, comentaba algo desde sus problemas, inseguridades, lo que sea de proyecto, como se sentía algo más recíproco, ¿no? Sí. Creo que eso es muy valioso. Y, Claro. y sí, o sea, sí. un profe O sea, sí ya es eso es como... una relación. También después ya nos tocó, o sea, Sí. en Buenos Chicos tú nos asesoraste y Ujú. fue muy valioso, ¿no? Como... Y eso que no nos diste clase. Sí, Entonces, sí, sí. como generar esta colaboración, esta red de, Claro. de apoyo en cierto modo también de asesoramiento, como que siempre va a estar ahí, ¿no? Manu me va a recibir, me va a asesorar, ¿no? O sea, Ujú. en cambio si tienes a otra figura que no te aportó eso, pues sí es más difícil, ¿no? Sí. Pero contigo fue totalmente así y bueno, te lo agradecemos, la verdad. Infinitamente, No, la verdad. no, Yo al todavía me contrario. recuerdo mucho, Manu, en la ventana así pensando, con un cigarro en la mano. Te estábamos platicando. No creo Sí. que me dijiste ese día. Creo que me dijiste algo así como alguna aprendizaje que tuviste, ¿no? En la maestría, y me dijiste algo de que todo se repetía. Y eso me lo quedé pensando todo el tiempo porque justo en el refugio era algo así como súper rutina. Sí, Y sí, eso era sí, como sí, súper sí. importante para ese proyecto en específico. Entonces ese comentario como que fue muy en el clavo. Sí. Sí. Me lo llevé. La vida se repite todo el tiempo. Sí. No, y está chido que en Buenos Chicos, dentro de la rutina, encontramos justo esas cosas que diferencian un día de otro, que diferencian una realidad de otra. Ujú. Entonces sí, estuvo muy chido. Ujú. Y bueno, yo también quería comentar que también admiro mucho tu obra, tu Gracias. realización, por la manera en la que se maneja el sonido, tanto en Expiatorio como en El Silencio, tiene una importancia súper, o sea, es fundamental, ¿no? O sea, cómo se experimenta otro canal, que luego el sonido siempre pasa como a segundo plano, luego muchas personas no le dan la importancia, porque es algo que no se puede ver, vaya, pero sí se puede sentir. Y eso como en El Silencio se transmite muy chido, ¿no? Como diferentes capas de contextos, de ambientes que estaban rodeando a los personajes, cómo se transmitió un sentimiento con el sonido, ¿no? Y eso en Expiatorio igual, una tensión, pues sí, como dije hace rato, como tocar esas fibras de estos actos pues que son malísimos, ¿no? Para la sociedad y para crecer, ¿no? Y pues sí, eso te lo quería decir, que me gusta mucho esa experimentación. Y bueno, ya con Rubí, que también la conozco, que es una maestra, bueno, también profesora, ¿no? Pero sí, que pues sí, admiro mucho eso de tu obra. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Es que a mí me interesa mucho lo que está en off. Uh-huh. Me gusta lo que no se alcanza a ver. Uno de mis grandes maestros, cineastas, él no lo sabe, pero para mí es un gran maestro, es Michel Haneke. Uh-huh. Haneke me enseñó a trabajar en off. Uh-huh. Haneke viendo su cine, porque uno aprende también viendo de las obras de los demás. Sí, claro. Y Kieslowski también, ¿no? Yo aprendí de ellos, ¿no? Ellos me enseñaron, yo aprendí de ellos que lo que no está ahí puede llegar a tener más fuerza porque entra en un lugar importante, único y personal, tu imaginario.
Todo aquello que no ves o no logras escuchar, hace que tú empieces a imaginar y a completar eso. Sí. Y eso es poderosísimo, porque deja la obra de dártelo todo y entonces hay una apropiación de eso. Sí, claro. Y en el momento en el que tú te apropias con eso, pues entonces hay una inmersión de la historia, de la vida, de la peli, de lo que sea que exista ahí, ¿no? Claro. Y yo lo he encontrado eso en el sonido. Sí. El sonido me ha ayudado justamente a eso, ¿no? Como a imaginarlo, a procesarlo desde la textura, a procesarlo desde las sensaciones, desde las vibraciones, desde el silencio. Una de mis preguntas más grandes frente al silencio de mis manos era ¿cómo escuchar el silencio? ¿Cómo escuchar el silencio? Y esa pregunta estuvo desde un inicio. ¿Cómo escuchar el silencio? ¿Cómo escuchar el silencio? Sí, pero es que el silencio no existe. No, pero se representa. No, pero no sé qué. O sea, hay un montón de cosas que estaban ahí. Y claro, con Rubí, que es una talentosísima, pues entonces ahí era como un debraye de cómo hacer eso, ¿no? Cómo llegar justo a esas emociones de cada protagonista para entonces llevarnos a ese viaje, ¿no? O sea, y justo que me gusta que lo digas, que muchas veces es ignorado esta parte del sonido en las obras o en las... Yo siempre inicio mis clases desde el sonido, ¿sabes? Desde escuchar, desde... hablar, reflexionar, practicar, pero siempre todo lo empiezo desde el sonido. Hay que aprender a escuchar, ¿sabes? Pero ¿y si no escucho? Bueno, empezamos a sentir eso, ¿sabes? O sea, no todo es visual, no todo tiene que ser la imagen. Y eso que iba a estudiar fotografía, sí, claro. ¿sabes? Y eso que iba a ser fotógrafo y algo visual. No. Si algo me enseñó esta película, si algo me enseñó Rosa y Sai, protagonistas de la película, como personas sordas, me enseñaron a que aún así, aunque no pueda escuchar, puedo poner atención a aquello que no alcanzo a escuchar. Y eso es súper valioso, porque eso me está transformando mucho mis sensaciones y las propias experiencias que le pongo después a las cosas con las que trabajo, ¿sabes? Entonces ahí es donde me toma. Y entonces y también es muy lindo trabajar con gente que te entiende, que sabe, que tan solo mirar lo descubres, ¿no? Y bueno, yo eso lo tenía con Rubí, entonces simplemente era como, aquí sabemos cómo, sí. Y ya estaba, o sea, yo le hice, son contadas las correcciones que yo le hice realmente a la peli, porque ya se lo había contado tanto, lo sabía tanto, que es eso. Entonces, sí, para mí ha sido muy importante ponerle siempre esa atención, y justo incluso las películas o las obras y directoras que más admiro tienen que ver mucho con el trabajo que hacen desde el sonido, ¿no? Entonces, sí. Sí. Pues súper, yo creo que ya igual podremos ir cerrando. Sí. Pero justo como lo que mencionaban ahorita de todo lo de la universidad, las partes de tus colegas, ¿no? Creo que es muy importante entender que las personas con las que te relacionas ahorita, pues como también mencionabas, Manu, son personas con las que puedes colaborar después, son personas que van a ser un constante en tu vida. Sí, claro. Y es como muy importante tener eso en mente ahorita para la gente que está estudiando, para la gente que acaba de egresar, para la gente que ya es profesionista. Pues justo, ¿no? O sea, entendimiento con Rubí, por ejemplo, que aparte de ser la diseñadora sonora, es tu amiga, y ese entendimiento con la película, otra persona tal vez no lo hubiera hecho igual. Claro. Entonces creo que es importante, ¿no? Yo contigo, sí. Pues, igual, totalmente. en el ITESO, pues sí, ya compañeros, ahorita ya trabajando. Y ahorita, pues, güey, estamos aquí haciendo un podcast, ¿no? Pero justo como ese valor de las personas que conoces hoy, pero que vas a seguir colaborando y pues ahora hasta llamar amigos o hermanos, ¿no? Entonces, Sí. Entonces creo que eso lo veo muy valioso. Sí, que al fin de cuentas justo haces como una familia, ¿no? Y el cine también es colaborativo, no solo se hace con una persona, se hace con muchísimas. Y creas familias y creas una red muy fuerte. Claro, no, totalmente. Y es muy lindo que tengan esta conversación, porque justo me hace recordar eso que también por lo que yo también pasé, ¿no? Yo me siento muy afortunado de haber conocido personas que no solamente son mis amigos, sino que son gente muy talentosa, con las que admiro lo que hacen, admiro su trabajo y admiro también que se comprometan con lo que desean.
Y eso, así como a ustedes les pasó y ahorita como ustedes están en este lugar, era algo con lo que yo también vivía y era algo con lo que yo también estaba con esas personas que ahora incluso hasta somos socios, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo una productora independiente, ¿no? Que se llama Contratiempo Cine y es una productora que yo hice con mis amigos de la universidad. Sí. Todas mis películas las he hecho con mis amigos. Sí. Todas las cosas que yo he hecho, ¿no? Desde producción, fotografía, no sé qué. O sea, y es muy lindo porque nos empezamos a conocer y empezamos a crecer. Y entonces de repente es como, oye, pero pues, un día me invitan de fotógrafo, después me invitaron de editor, después me editaron para dirigir, después, ¿sabes? Como vamos incluso hasta cambiando roles de trabajo, pero porque estamos aprendiendo, estamos ahí, ¿no? Entonces, es algo que yo siempre les digo a mis alumnos y a la gente en general, como hay que crear alianzas, hay que tener comunidad, hay que hacer gente, esto no lo podemos hacer solas. Es muy difícil ir por la vida intentando resolverlo todo por tu cuenta. Sí. El cine no es así, el arte no es así, no creo en ese cine, creo en el cine que se comparte, en el cine que se hace con gente, y si además esa gente es tu amigo, bueno, ¿sabes? Ya ganaste doble. Pero sí, necesitas estar ahí con las personas. Entonces, una vez me lo dijeron, la persona que está aquí sentada al lado, yo cuando era estudiante, la persona que está al lado seguramente te va a dar trabajo en algún momento o tú le vas a dar trabajo a esa persona. Entonces, ¿qué estás haciendo ahorita para que esto se forme después, no? Yo en ese momento yo decía, bueno, y ahora... ¿sabes? De repente con un notario firmando una productora para hacernos socios y no sé qué cosa. O sea, era como... ¿sabes? Eso es súper valioso, es súper importante. Ahí es donde entiendo el valor que también tienen las escuelas, las universidades, las maestrías, estas escuelas donde ahí están esas personas. O sea, es ahí donde tenemos que, creo que, ¿sabes? Como amarrar y ya, si eso no sucede un tiempo y en un proyecto y ya después nada, o después va creciendo, bueno, chido, está muy bien, pero estar abiertos también a que eso es posible, ¿no? Y no encerrarnos solamente a que nosotros somos los únicos que tenemos que hacerlo, no. Sí. Contamos con un montón de gente, ¿no? Y eso es súper valioso, ¿no? Súper valioso. Pues increíble mensaje. No, pues muy buena charla. Muy buena charla. La disfruté bastante, pero creo que ya es momento. Sí. Yo nomás quería hacerte una pregunta, mano. A ver. Nada más para la gente. Para cerrar ahí. Para los posibles... Soy Tauro. No. Un consejo. Que nos dieras un consejo, ¿no? A todas las personas que pueden escuchar este episodio o verlo. Sí. Pero sobre todo a las personas que están iniciando en lo audiovisual. Creo que ya podrían, no sé, tal vez agarrar alguna que otra cosa de lo que hemos platicado. Pero algún consejo como para la gente que está un poco perdida, tal vez en este mundo de lo audiovisual, y que le gustaría tal vez cierta... como sentirse con los pies en la tierra, un poco más seguridad. ¿Qué podrías, no sé, decirles, comentarles? Pues que confíen mucho. A ver, se los dice una persona que le ha costado mucho confiar en sí mismo. Soy una persona que me ha costado, he trabajado, he tallereado, personalmente me refiero, ¿no? Desde terapia, desde mi trabajo, desde mi familia, con mis amigos, me ha costado mucho trabajo confiar en mí mismo. Y es muy difícil eso, sobre todo cuando tienes algo que merece la creación de, ¿no? O sea, como... Pero si en algo yo confío, es en la creación. ¿Qué es la creación? Es algo, dos cosas que no existían y que en algún momento a mí se me ocurre o se nos ocurre ponerlas, juntarlas y aparece. Son 2 cosas que no existían, 3 cosas, 5 cosas, algo que no existía, que no estaba junto y que de repente se fusiona. Y eso es posible. Y en eso confío, en esa posibilidad de creación. Confiar en eso, confiar en que somos capaces de construir y de crear, moviliza todo. Nos lleva a todos lados. Nos hace transitar, nos hace mover, nos hace hablarle a la gente y decirle, oye, tengo un proyecto, ¿te gustaría? Oye, hay una convocatoria, se me está ocurriendo. Oye, mira, hay un nuevo curso. Oye, mira, salieron las inscripciones a tal escuela.
¿sabes? O sea, ya hay algo ahí que está surgiendo, que se está moviendo. La confianza es importantísima para poder seguir avanzando, no solamente incluso cuando estamos empezando, sino cuando ya estamos en tránsito. Confiar en que estamos haciendo bien y esto que estamos haciendo ahorita está bien y está correcto y no pasa nada. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Ya no te gusta? Bueno, no, pero viene la siguiente, ¿sabes? O sea, viene la siguiente. O sea, yo podría ver mis películas y las cosas que he terminado y las veo y digo, ay, las cosas que cambiaría, pero no le cambiaría nada. ¿Por qué? Porque en ese momento era lo que tenía que ser. Sí. Si quiero cambiar, entonces mejor hago otra cosa y es por eso que sigo avanzando, ¿sabes? O sea, ¿quieres arreglarlo? Haz otra cosa, ¿sabes? Entonces, confiar es para mí uno de los procesos más difíciles que me ha costado como persona y como realizador, como creador, como realizador. O sea, tener que entrarle ahí el ruedo. Eso y que la gente no está sola. O sea, yo no estoy solo. Afortunadamente tengo mucha gente a mi alrededor que he construido, con los que he compartido y con los que he aprendido muchísimo. No puedo hacer esto solo. Si yo voy por la vida haciendo esto solo y sin confiar de las cosas que hago, no estaría en un podcast, ¿sabes? No estaría hablando de esto, no estaría moviéndome. Y eso es muy difícil cuando tienes tantas ganas de decir algo. Porque cuando tienes tantas ganas de decir algo, es un privilegio enorme de poder contarlo, ¿sabes? Entonces, no sé, como no saber que uno no está solo y que también puede confiar en sí mismo para poder desarrollar aquella inquietud de lo que en algún momento ese niño ahí dentro te estaba diciendo, mira, quizá esto puede ser bonito, ¿no? Sí. Quizá esto puede ser lindo. O sea, eso para mí me importaría, y que también hay que cambiar las cosas. Estamos viviendo en un momento de industria en el cual tenemos que cambiar las cosas. Hay cosas que ya envejecieron, ya caducaron. Sí. Tenemos que buscar nuestras propias formas. Si algo me ha enseñado el cine y la no ficción ha sido a entender mis procesos y mis propias formas de trabajo. Y eso es valiosísimo. Si a mí me funciona así, a mí me funciona así. Te lo comparto. Seguramente no va a ser igual. Tú vas a encontrar tu propia forma y ya después me lo contarás y ya después veremos, ¿no? Sí. Pero cada quien tiene su propia forma. Esta cosa como que todo tiene que ser igual y todo así tiene que funcionar. No sé, eso creo que ya es una idea un poco más envejecida de nuestra situación actual, ¿no? No, o sea, ya tenemos otras posibilidades, ¿no? Entonces, no sé, es eso, colaborar, no dejarse, estar ahí y ser persistentes, ser disciplinados, estar ahí, ¿no? Y que cada uno lleva su tiempo y que cada uno tiene su proceso y que ahí va. Si hay unas ganas es porque van a salir. Y uno no tiene que defraudarse de eso, aunque al final digas, ay, ¿por qué no? No importa, lo hiciste y eso ya es enorme, ¿no? Y tiene un valor y seguramente lo hiciste lo mejor que pudiste, ¿no? Entonces... Súper. Pues muchas gracias, mano, por tus palabras, por tus anécdotas, por todo. Por también cómo nos has ayudado a lo largo de estos años en los proyectos, viniendo aquí. La verdad te lo agradecemos muchísimo. Sí. Y... pues para cerrar, creo que no lo dije al principio, pero no te presenté. Perdóname. Pero bueno, Timmy, yo soy Uciel, Ucisco. Ya se la saben. Como lo quieran decir. Pues muchas gracias por escucharlo, por escuchar a Manu, por escucharnos a nosotros. Sí. Muchas gracias a ustedes. Totalmente. Confíen, como dice Manu, vean el silencio. No sé si quieras decir algo Claro, bueno, El silencio de mis manos es una película que está empezando, bueno, que está todavía en su ruta de festivales, esperando que esté en otros cines, en otras plataformas, ¿no? Nos pueden seguir ahí en redes sociales, ¿no? El silencio de mis manos, donde ahí estamos anunciando todo, varias funciones, tenemos varias funciones hasta el fin de año, el cierre del año, entonces se van a poder ver. Tenemos una campaña de impacto que ese es otro tema, ¿no? Otro capítulo. Sí, es otra cosa que también he aprendido con el tiempo, pero no sé, ahí es una película que se hizo con mucho amor, con mucho respeto, una película hablada en lengua de señas mexicana, una historia ahí de amor, desamor, que cuenta muchas las confrontaciones desde la identidad, desde el género, y desde los derechos humanos, ¿no? Con la primera abogada sorda de Jalisco y con su pareja que está viviendo una transición de género,
¿no? Entonces, una película sensorial, o sea, una película que busca ahí como otros formatos. Entonces, que nos sigan ahí, y pues agradecerles a ustedes también por el espacio nuevamente, por darme la oportunidad de charlar con ustedes, de volver a verles. Para mí es súper lindo poder compartir esto y que ojalá pueda resonar para alguien más que nos esté escuchando. Muchas gracias nuevamente, Manu. Ahí, recomendadísima, El Silencio, una película bellísima. Si tienen la oportunidad, no pueden perdérsela. Creen la oportunidad para verla. Creen la oportunidad, por favor. No se la pueden perder, vale la ¿verdad? pena, muchísimo. Y pues muchas gracias. Yo creo que ya será el momento. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo, amigos. Muchas gracias. Bye.